Ella corría empapada abrazando al bebé, cuando el millonario frenó su auto y preguntó, ¿Es mío? La pregunta retumbó en los oídos de Isabela, mezclándose con el furioso golpeteo de la lluvia contra el pavimento. Ricardo Fuentes, empapado hasta los huesos, la miraba fijamente desde su imponente altura, sus ojos clavados en el pequeño bulto que ella protegía desesperadamente contra su pecho. El agua escurría por su elegante abrigo de cuero, formando charcos a sus pies. «Contéstame, Isabela, este bebé es mío», insistió, su voz quebrándose ligeramente al final. Isabela apretó más fuerte a la bebé contra su cuerpo tembloroso, su delgada blusa pegada a su piel, el agua corriendo por su rostro mezclándose con lágrimas contenidas. Su mirada alternaba entre el lujoso Mercedes estacionado junto a ellos y el hombre que una vez había amado con locura. «¿Qué haces aquí, Ricardo? ¿Ahora sí te importamos?» Las palabras salieron como ácido de su boca. «Nos botaste como basura hace 10 meses». La pequeña Lucía comenzó a llorar, probablemente por la tensión del momento y el frío implacable que los envolvía. Isabela intentó calmarla, meciéndola suavemente mientras daba un paso atrás, alejándose de Ricardo. «Nunca te boté, Isabela. Te busqué por todas partes cuando desapareciste. ¿De qué estás hablando?» La confusión genuina en su rostro hizo que Isabela dudara por un segundo, pero enseguida se recompuso. Había pasado demasiadas noches llorando, demasiados días luchando sola como para creer en él otra vez. «No finjas, Ricardo. Recibí tu mensaje muy claro junto con los 50,000 pesos para que me esfumara de tu vida». Ricardo dio un paso adelante, extendiendo una mano hacia el bebé. «Isabela, te juro por lo más sagrado que no sé de qué me hablas. Jamás te envié dinero ni te pedí que te alejaras». Un relámpago iluminó el cielo de Buenos Aires, seguido por un trueno que pareció sacudir el suelo bajo sus pies. En ese instante, las piernas de Isabela flaquearon. 10 meses de agotamiento, de trabajar hasta el amanecer mientras cuidaba a su bebé, de estirarse hasta el último centavo, de dormir apenas unas horas por noche. Todo la golpeó de repente, como la misma tormenta que ahora los empapaba. Ricardo la sostuvo justo antes de que cayera, su brazo firme alrededor de su cintura, mientras con el otro protegía instintivamente a la bebé. «Te llevo a casa», dijo, pero no sonaba como una pregunta. «No tengo casa», murmuró Isabela, las lágrimas finalmente corriendo libremente por sus mejillas. «Hoy me desalojaron». Los ojos de Ricardo se abrieron con sorpresa y luego se suavizaron con determinación. «Entonces vendrás a la mía». Mientras la guiaba hacia su automóvil, Isabela recordó cómo había conocido a Ricardo 10 meses atrás, en aquella conferencia de arquitectura donde ella había presentado sus diseños innovadores de viviendas sociales. Él había sido el único ejecutivo que se había acercado después, no para criticar sus ideas poco rentables, sino para felicitarla por su visión. Una semana después, estaban cenando juntos. Un mes después, compartían cama regularmente. Era como un cuento de hadas. El heredero del Grupo Fuentes, una de las constructoras más grandes de Sudamérica, enamorado de ella, una simple arquitecta de un barrio humilde con grandes sueños, pero pocas oportunidades. Todo cambió la noche que Ricardo la presentó a su madre, doña Carmen. Los ojos fríos de la mujer la habían evaluado de pies a cabeza, como si estuviera calculando exactamente cuánto valía, y decidiendo que no era suficiente para su hijo. Una semana después de ese encuentro, Isabela encontró un sobre en su buzón. 50,000 pesos y una nota escrita a máquina. Ricardo Fuentes agradece los momentos compartidos, pero no desea continuar la relación. Este dinero compensará cualquier inconveniente. 2 días después, descubrió que estaba embarazada. Ahora, mientras subía al lujoso vehículo con la ayuda del chofer, Isabela miró a Ricardo, que sostenía cuidadosamente a Lucía mientras ella se acomodaba. La bebé había dejado de llorar y miraba curiosa al hombre que, sin saberlo, era su padre. «Martín al penthouse», ordenó Ricardo a su chofer y amigo de toda la vida, quien observaba la escena por el retrovisor con una expresión indescifrable. «¿Dónde estuviste estos meses?», preguntó Ricardo suavemente, mientras el auto avanzaba por las calles empapadas.
Te busqué en tu departamento, en tu trabajo, nadie sabía dónde estabas. Isabela lo miró con desconfianza, pero algo en su tono la hizo dudar. Me mudé con una amiga en La Boca. Tuve que dejar mi trabajo cuando se notó el embarazo. Encontré otro en un estudio pequeño, pero pagan poco, y mi compañera de piso desapareció sin pagar su parte del alquiler. Ricardo miraba a la bebé con fascinación. ¿Cómo se llama? Lucía, respondió Isabela, observando cuidadosamente su reacción. Lucía, repitió él, con una sonrisa genuina formándose en sus labios. Es hermosa. Por primera vez desde que lo vio esa noche, Isabela sintió que tal vez, solo tal vez, había algo que no encajaba en toda esta historia. Ricardo, si no enviaste ese dinero, ¿quién fue? La mandíbula de Ricardo se tensó y sus ojos se oscurecieron peligrosamente. No lo sé, dijo, pero te prometo que lo vamos a descubrir. El penthouse de Ricardo en Puerto Madero brillaba con luz cálida contra el cielo oscuro y tormentoso. Mientras entraban, Isabela observó el contraste entre su vida actual y este mundo de lujo. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles de diseñador y las obras de arte original creaban un ambiente sofisticado pero frío. Ricardo desapareció por un pasillo y regresó con toallas y una bata de baño. El cuarto de invitados está listo. Hay ropa seca que te puede servir, dijo entregándole las toallas. ¿Necesitas algo para la niña? Isabela negó con la cabeza, aferrándose a la bebé que ahora dormía pacíficamente. Traje todo lo esencial en mi mochila. Un silencio incómodo cayó sobre ellos. 10 meses de ausencia, de preguntas sin respuesta, de dolor y soledad. Necesito saber qué pasó, Isabela, dijo Ricardo finalmente, sentándose en el sofá frente a ella. Lo último que supe fue que ibas a venir a cenar después de conocer a mi madre, pero nunca llegaste. Te llamé por días. Isabela lo miró incrédula. ¿Me llamaste? Mi teléfono nunca sonó, Ricardo. Y 2 días después recibí ese sobre con el dinero y tu mensaje de que no querías saber nada más de mí. Ricardo se levantó de un salto, pasándose las manos por el pelo con frustración. Te juro que jamás envié ese mensaje. Te busqué como loco. Contraté un investigador privado, pero parecía como si te hubieras esfumado. Isabela arrulló a Lucía cuando se movió inquieta. Me mudé con mi amiga Daniela en La Boca. Dejé mi trabajo en la constructora cuando empezó a notarse el embarazo. Los rumores sobre nosotros ya corrían por toda la empresa. Ricardo se acercó lentamente, como si temiera asustarla. ¿Puedo cargarla? Isabela dudó, pero algo en los ojos de Ricardo la convenció. Con cuidado, le pasó el pequeño bulto envuelto en la manta desgastada. Ricardo miró a la bebé con asombro, sus manos temblorosas sosteniéndola con una mezcla de miedo y reverencia. «Es perfecta», susurró. «Tiene tus ojos». El timbre del departamento interrumpió el momento. Martín, que había desaparecido discretamente al llegar, regresó con expresión tensa. «Es el señor Ortega», anunció, evitando mirar directamente a Isabela. Ricardo asintió, devolviendo cuidadosamente la bebé a Isabela. «Martín es mi asistente personal desde hace años», explicó. «También mi mejor amigo desde la infancia». Martín hizo una ligera inclinación hacia Isabela, pero había algo en su postura que parecía defensivo. «Ricardo me pidió que viniera urgentemente», comentó Martín estudiando discretamente a la bebé. «No sabía que teníamos visitas». «Isabela se quedará aquí con Lucía mientras aclaramos algunas cosas», respondió Ricardo con firmeza. «Alguien le envió dinero para alejarla de mí, haciéndose pasar por mí. Necesito saber quién». Martín palideció visiblemente. «¿Cómo podría yo saberlo?» Ricardo frunció el ceño. «No dije que lo supieras, pero eres quien maneja mis asuntos personales, y quiero que investigues». Durante los siguientes días, Isabela y Lucía se instalaron en la habitación de invitados. Ricardo, aunque torpe al principio, insistía en aprender a cuidar de su hija, viendo tutoriales en internet sobre cómo cambiar pañales y preparar biberones. Una noche, mientras Isabela alimentaba a Lucía en la sala, encontró una carpeta con planos y documentos. Eran proyectos de viviendas sociales en Villa 31, uno de los barrios más pobres de Buenos Aires,
financiados anónimamente por la Fundación Fuentes. No sabía que estabas interesado en proyectos sociales, comentó cuando Ricardo entró a la sala. Él se sonrojó ligeramente. Después de tu presentación en la conferencia, comencé a investigar más sobre el tema. Tienes razón en que la vivienda digna es un derecho, no un lujo. Isabela lo miró con nuevos ojos. Este no era el empresario frío y calculador que ella había imaginado después de recibir aquel sobre. Su conversación fue interrumpida por la llegada inesperada de doña Carmen, quien entró sin anunciarse, con la llave que Ricardo nunca le había pedido devolver. «Ricardo, ¿es cierto lo que me contó Valentina? ¿Que cancelaste la cena con sus padres para...?» Su voz se apagó al ver a Isabela con la bebé. «¿Qué hace ella aquí?» Ricardo se puso de pie, colocándose protectoramente frente a Isabela y Lucía. «Madre, te presento a tu nieta, Lucía». Doña Carmen miró a la bebé como si fuera una criatura de otro planeta. «¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo sabes que es tuya? Seguramente esta mujer solo quiere tu dinero». «Basta». La voz de Ricardo retumbó en el apartamento. «No te permito que hables así de Isabela». Doña Carmen levantó una ceja, recuperando su compostura. «Al menos deberías hacer una prueba de paternidad antes de tirar por la borda tu futuro con los Echeverría por el bastardo de una mujer cualquiera». Isabela se levantó, apretando los dientes para contener su rabia. «No necesito su dinero, señora. Durante 10 meses he mantenido a mi hija sin ayuda de nadie. Solo vine porque Ricardo insistió en aclarar la situación». Ricardo tomó la mano de Isabela. «Haré la prueba de paternidad, madre. No porque dude que Lucía sea mía, sino porque quiero tener la documentación legal para reconocerla oficialmente como mi heredera». Doña Carmen palideció ante esta declaración. «Estás cometiendo un grave error, Ricardo. Piensa en la empresa, en la familia». «Estoy pensando en mi familia», respondió él mirando a Isabela y Lucía. «Y ellas son mi familia ahora». Después de que doña Carmen se marchara, un silencio pesado cayó sobre el apartamento. «Haré la prueba», dijo Isabela finalmente. «No para demostrarle nada a tu madre, sino para que tú estés seguro». Ricardo negó con la cabeza. «Sé que es mía. Lo supe desde el momento en que te vi con ella bajo la lluvia. Pero la prueba nos protegerá legalmente». Esa noche, mientras Lucía dormía, Isabela encontró a Ricardo en el balcón mirando la ciudad iluminada. «¿Por qué no me buscaste antes?», preguntó él suavemente. «¿Por qué creíste tan fácilmente que yo te había rechazado?». Isabela se apoyó en la barandilla junto a él. «Después de conocer a tu madre, vi cómo me miraba, como si fuera una intrusa, y luego recibí ese sobre...». Suspiró. «Supongo que en el fondo siempre supe que tú y yo éramos de mundos demasiado diferentes». Ricardo tomó su mano. «Mi mundo estaba vacío sin ti, Isabela, y ahora que sé que tengo una hija, no voy a perderlas de nuevo». Los resultados de la prueba de paternidad llegaron una semana después. Ricardo los abrió con manos temblorosas mientras Isabela observaba desde el otro lado de la mesa de la cocina, Lucía dormida en sus brazos. «Positivo», dijo Ricardo con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Aunque nunca lo dudé». Isabela asintió, una mezcla de emociones contradictorias bullendo en su interior. Por un lado, sentía alivio de que Ricardo ahora tenía la confirmación que necesitaba. Por otro, temía lo que vendría después. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Ricardo se sentó frente a ella, sus ojos llenos de determinación. «Tengo una casa en Recoleta. Está vacía desde que mis abuelos fallecieron. Me gustaría que tú y Lucía se mudaran allí». «Ricardo, no puedo aceptar. También quiero ofrecerte un puesto en la Fundación Fuentes», continuó él interrumpiéndola. «Necesitamos a alguien con tu visión para nuestros proyectos de vivienda social». Isabela lo miró fijamente, buscando cualquier señal de que esto era por lástima o culpa. «¿Por qué haces esto? ¿Te sientes obligado porque Lucía es tu hija?». Ricardo tomó su mano libre sobre la mesa. «Lo hago porque durante estos 10 meses no he dejado de pensar en ti ni un solo día, porque ahora tenemos una hija hermosa. Y porque creo en tu talento, Isabela. Siempre lo he hecho». Los días siguientes fueron un torbellino. Isabela conoció la casa en Recoleta,
una mansión antigua con techos altos y un jardín pequeño pero precioso. También visitó las oficinas de la Fundación Fuentes, donde Ricardo le presentó al equipo como la arquitecta más innovadora de su generación. Por las noches, cuando regresaban al penthouse, Isabela aún no se había decidido a mudarse a la casa. Ricardo le contaba sobre sus reuniones con inversionistas mientras ella compartía ideas para mejorar los proyectos de la fundación. «Es como si habláramos el mismo idioma», comentó Ricardo una noche, «aunque venimos de mundos tan diferentes». Y diferentes eran. Una tarde, mientras Isabela trabajaba en los planos para un nuevo centro comunitario, Ricardo la invitó a una cena de negocios. «Es con los Echeverría», explicó él, algo incómodo. «Necesito mantener la relación comercial, aunque ya no exista la posibilidad de fusión». Isabela entendió entonces que los Echeverría eran la familia con la que doña Carmen había planeado emparentar a Ricardo. La cena fue tensa. Valentina Echeverría, la exprometida no oficial de Ricardo, resultó ser una mujer elegante y sorprendentemente amable con Isabela. Sus padres, sin embargo, apenas ocultaban su desdén, especialmente cuando Ricardo presentó a Isabela como la madre de mi hija y la nueva directora creativa de nuestra fundación. «¿Arquitectura social?», preguntó el señor Echeverría con una sonrisa condescendiente. «¡Qué noble! Aunque no muy rentable. ¿O sí, Ricardo?» «Los proyectos sociales no se miden en términos de rentabilidad económica», respondió Isabela, antes de que Ricardo pudiera hablar. «Se miden en dignidad humana». Un silencio incómodo siguió a sus palabras, hasta que Valentina sonrió y levantó su copa. «Por la dignidad humana, entonces», dijo, guiñándole un ojo a Isabela, «y por las mujeres que se atreven a decir lo que piensan». De regreso en el auto, Isabela se disculpó. «No debí hablar así. Probablemente arruiné tu relación comercial». Ricardo tomó su mano y la besó suavemente. «Dijiste exactamente lo que yo estaba pensando. Y no te preocupes por los Echeverría. Encontraremos otros socios que compartan nuestra visión». Al día siguiente, mientras Isabela revisaba documentos en la fundación, encontró un archivo con varias transferencias anónimas que financiaban proyectos en 1900. Barrios marginales, todas firmadas por Ricardo, meses antes de que ella reapareciera en su vida. Esa noche, cuando él regresó de una reunión, ella lo confrontó. «¿Por qué nunca me dijiste que ya estabas apoyando proyectos sociales? Pensé que era algo nuevo para ti». Ricardo se aflojó la corbata visiblemente cansado. «Después de conocerte, empecé a ver la ciudad con otros ojos. Tantos viviendo en la opulencia mientras otros apenas sobreviven. No podía seguir ignorándolo». Isabela sintió que algo se derretía dentro de ella. Este era un Ricardo que nunca hubiera imaginado. Un hombre dispuesto a cambiar, a crecer, a usar su privilegio para algo más que su propio beneficio. Sin embargo, las presiones externas no tardaron en aparecer. Durante una junta directiva, varios miembros del consejo, amigos cercanos de doña Carmen, cuestionaron abiertamente las nuevas prioridades de la empresa. «Las viviendas sociales son un agujero negro financiero», argumentó uno, «y sin la fusión con los Echeverría, nuestras acciones están cayendo». «Diversificaremos», respondió Ricardo con firmeza. «Las viviendas de lujo siguen siendo nuestro principal negocio, pero los proyectos sociales serán nuestro legado». Esa tarde, al salir de la reunión, Ricardo encontró a su madre esperándolo en su oficina. «¿Así que vas a tirar por la borda el trabajo de toda mi vida por esa mujer?», preguntó doña Carmen sin preámbulos. «No, madre. Voy a construir sobre el trabajo de toda tu vida algo de lo que podamos estar orgullosos». Doña Carmen lo miró con furia contenida. «Esa mujer y su bastardo te están manipulando. Si sigues por este camino, perderás la empresa». Ricardo se enderezó, su voz fría como el hielo. «Lucía es tu nieta. Tiene mi apellido y todo mi amor. Y si tengo que elegir entre la empresa y mi familia, no dudaré ni un segundo». Aquella noche, cuando llegó al penthouse, encontró a Isabela empacando. «¿Qué haces?», preguntó alarmado. «Nos vamos a la casa de Recoleta», respondió ella sin levantar la vista. «Creo que es lo mejor para todos». Ricardo se acercó lentamente. «¿Qué pasó, Isabela?». Ella finalmente lo miró,
sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Tu madre vino a verme hoy. Me dijo que por mi culpa estás a punto de perder la empresa, que el consejo está considerando destituirte. ¿Y tú le creíste? No es que le crea, Ricardo, es que tiene razón. Isabela se sentó en la cama exhausta. Estás arriesgando demasiado por nosotras. Ricardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. No estoy arriesgando nada que valga la pena mantener si el precio es perderte a ti y a Lucía. Esa misma noche, mientras cenaban en la terraza, el teléfono de Ricardo sonó insistentemente. Era de la clínica privada donde atendían a la familia Fuentes. «Sí», respondió, su rostro tensándose inmediatamente. «¿Cuándo?» «Vamos para allá». Isabela lo miró con preocupación. «Es Lucía», explicó él, levantándose de un salto. «Tiene fiebre muy alta. La niñera la llevó a la clínica cuando no lograba bajarle la temperatura». El miedo se apoderó de Isabela mientras corrían hacia el ascensor. En el auto, tomó la mano de Ricardo con fuerza. «Debería haber estado con ella», murmuró. «Estaremos con ella ahora», respondió él, apretando su mano. «Y siempre». En la clínica, Martín los esperaba con expresión grave. Ricardo apenas lo notó mientras corrían hacia la habitación donde tenían a Lucía. La pequeña estaba conectada a varios monitores, su carita roja por la fiebre. El médico les explicó que se trataba de una infección, pero que ya habían comenzado el tratamiento con antibióticos. «Tengo una reunión crucial con la junta directiva mañana», murmuró Ricardo, pasándose una mano por el pelo. «Si no asisto, votarán para destituirme». Isabela lo miró, sorprendida por la preocupación en su voz. «Ve a tu reunión. Yo me quedaré con Lucía». Ricardo negó firmemente. «Mi lugar está aquí, con ustedes. La empresa puede esperar». Y en ese momento, viendo a Ricardo velar toda la noche junto a la cama de su hija, Isabela finalmente permitió que su corazón creyera lo que sus ojos ya habían visto. Este hombre realmente las amaba, a ella y a su hija, más que a todo su imperio empresarial. Después de 3 días de angustia, Lucía comenzó a recuperarse. Su fiebre bajó, y pronto volvió a ser la bebé sonriente que iluminaba la vida de sus padres. Tal como había prometido, Ricardo no asistió a la reunión de la junta directiva, delegando su voto en Martín, quien apenas logró evitar que aprobaran una moción de desconfianza contra él. «¿Cómo resultó todo?», preguntó Isabela cuando Martín llegó al hospital la tarde siguiente. Los dos hombres intercambiaron una mirada tensa. «Logramos posponer la votación», respondió Martín, evitando el contacto visual con ella. «Pero la situación es insostenible, Ricardo. Tu madre ha convencido a varios miembros clave de que tus nuevas prioridades están hundiendo la empresa». Ricardo, sentado junto a la cuna donde Lucía dormía pacíficamente, asintió con expresión grave. «Lo sé, pero no voy a dar marcha atrás». Esa noche, cuando finalmente pudieron llevar a Lucía a casa, decidieron instalarse en la casa de Recoleta. Isabela se sorprendió al descubrir que Ricardo había contratado a un equipo para acondicionar una de las habitaciones como cuarto infantil, con paredes color pastel y una cuna antigua que, según explicó, había sido suya cuando era bebé. «No quiero que creas que intento comprarte con cosas materiales», dijo él, mientras Isabela recorría la habitación, emocionada. «Sé que eso no te importa». Isabela se giró hacia él, conmovida. «Me importa que hayas pensado en cada detalle, que quieras que Lucía tenga un hogar». Ricardo se acercó lentamente y por primera vez desde su reencuentro bajo la lluvia la besó. Un beso suave, casi tentativo, como preguntando si aún había esperanza para ellos. Isabela respondió con la misma dulzura, permitiéndose creer por fin que tal vez habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. Sin embargo, la paz duró poco. La mañana siguiente, mientras desayunaban, Martín apareció en la puerta con expresión torturada. «Necesito hablar con ustedes», dijo, retorciendo sus manos nerviosamente. «Con ambos». Ricardo lo invitó a sentarse, preocupado por la evidente angustia de su amigo de toda la vida. «¿Qué sucede, Martín?». El hombre respiró profundamente antes de hablar. «Yo fui quien entregó el sobre con dinero a Isabela». Un silencio helado cayó sobre la habitación. Isabela sintió que la sangre abandonaba su rostro,
mientras Ricardo se levantaba lentamente, sus ojos transformándose en dos rendijas peligrosas. «¿Qué estás diciendo?». La voz de Ricardo era apenas un susurro. Martín no levantó la mirada. «Yo entregué el sobre, pero fue tu madre quien me ordenó hacerlo». «¿Mi madre?». Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las tazas. «¿Y tú obedeciste? ¿Mi mejor amigo traicionándome así?». «Me dijo que era por tu bien», continuó Martín, sus palabras saliendo atropelladamente. «Que Isabela te distraía de tus responsabilidades, que los Echeverría estaban a punto de retirar su oferta de fusión. Dijo que tú estabas de acuerdo, pero no querías enfrentarla directamente». Isabela escuchaba, paralizada, mientras las piezas del rompecabezas se encajaban finalmente. «El dinero, la nota, todo fue idea de doña Carmen», murmuró. «No me importa de quién fue la idea», gruñó Ricardo, fulminando a Martín con la mirada. «Lo que me importa es que tú, a quien consideraba mi hermano, me traicionaste. Nos separaste durante 10 meses. Hiciste que perdiera el nacimiento de mi hija». Martín finalmente levantó la vista, sus ojos brillantes de lágrimas. «Lo siento tanto, Ricardo. No hay día que no me arrepienta, pero tu madre, ella puede ser muy convincente. Y yo, fuera de mi casa». La voz de Ricardo resonó por toda la habitación. «Ya». Martín se levantó tembloroso. «Por favor, Ricardo, 30 años de amistad, que acabas de tirar a la basura», respondió Ricardo señalando la puerta. «Vete antes de que diga algo de lo que me arrepienta». Después de que Martín se marchara, Ricardo se desplomó en la silla, su rostro una máscara de furia y dolor. «Nunca pensé que mi propia madre, que Martín». Isabela se acercó a él, tomando su mano. «Tu madre creía que hacía lo correcto. Para ella yo era una amenaza para tu futuro». Ricardo la miró incrédulo. «¿La estás defendiendo?». Isabela negó con la cabeza. «No, lo que hizo fue terrible. Pero entiendo de dónde viene. Ella construyó un imperio y tiene miedo de que lo pierdas por alguien como yo». Ricardo entrelazó sus dedos con los de ella. «Alguien como tú es exactamente lo que necesito en mi vida. Alguien auténtico, con principios, que ve más allá del dinero y el poder». Esa tarde, Ricardo condujo hasta la mansión de su madre en San Isidro. Isabela esperaba en casa, respetando que esta era una conversación que él necesitaba tener solo. La discusión, según le contó después, fue brutal. Doña Carmen no negó su participación en el plan para separarlos, defendiendo sus acciones como necesarias para proteger el legado familiar. ¿Proteger el legado familiar separándome de la madre de mi hija? Ricardo le había gritado. ¿Privándome de ver nacer a Lucía de sus primeros meses? Esa chica no es para ti, había insistido doña Carmen. Los Echeverría eran la alianza perfecta. Valentina es de nuestro mundo. Tu mundo es frío y calculador, madre, y ya no quiero ser parte de él. Ricardo regresó a casa esa noche con una expresión que Isabela nunca había visto en él. Determinación mezclada con una profunda tristeza. «Le dije que no la quiero en nuestras vidas hasta que se disculpe sinceramente contigo», explicó mientras se servía un vaso de whisky. «No puede estar cerca de Lucía si no respeta a su madre». Isabela lo abrazó por detrás, apoyando su frente contra su espalda. «Lo siento tanto, Ricardo. Nunca quise crear esta división en tu familia». Él se giró, enmarcando su rostro con sus manos. «Tú y Lucía son mi familia ahora, y construiremos algo mejor que lo que dejamos atrás». En las semanas siguientes, Ricardo reorganizó Grupo Fuentes, distanciándose de los socios tradicionales y acercándose a inversionistas más jóvenes que compartían su nueva visión. La empresa comenzó a diversificarse, manteniendo los desarrollos de lujo, pero expandiendo su área de proyectos sociales. Isabela, mientras tanto, comenzó a brillar en la fundación. Sus diseños para viviendas económicas pero dignas atrajeron la atención de organizaciones internacionales, y pronto se encontró viajando a congresos donde presentaba el trabajo de la Fundación Fuentes. Curiosamente, fue durante uno de esos congresos cuando se reencontró con Valentina Echeverría, ahora directora de su propia firma de arquitectura sustentable. «Nunca quise casarme con Ricardo, ¿sabes?», le confesó Valentina durante un café. «Mis padres y doña Carmen lo arreglaron todo sin consultarnos.
Yo estaba enamorada de mi profesor de arquitectura desde la universidad. ¿Y ahora?, preguntó Isabella, sorprendida por la franqueza de Valentina. Ahora estamos juntos, respondió con una sonrisa radiante. Gabriel y yo abrimos el estudio hace 6 meses. Irónicamente, debo agradecerles a ti y a Ricardo por liberarme de esa obligación familiar. Cuando Isabella le contó esta conversación a Ricardo, él se rió por primera vez en días. Así que ambos escapamos de un matrimonio arreglado, comentó, aunque el precio fue alto. ¿Te arrepientes?, preguntó Isabella, de repente insegura. Ricardo la atrajo hacia sí, besando su frente. Solo de no haberte encontrado antes bajo la lluvia. Esa noche, mientras Lucía dormía pacíficamente en su cuna, Ricardo e Isabella hicieron el amor por primera vez desde su reencuentro. Ya no eran los mismos. Las heridas y las separaciones los habían transformado. Pero en esa transformación habían encontrado algo más profundo, más real que la pasión inicial que los había unido 10 meses atrás. «Te amo», susurró Ricardo contra su piel. «A ti y a la vida que estamos construyendo juntos». Isabella cerró los ojos, permitiéndose finalmente creer en este futuro que antes le había parecido imposible. «Yo también te amo», respondió. «Y por primera vez, no tengo miedo de decirlo». 6 meses después de aquel reencuentro bajo la lluvia, la vida de Ricardo e Isabella había encontrado cierto equilibrio. La casa de Recoleta se había transformado en un verdadero hogar, lleno de risas y proyectos compartidos. Lucía, ahora con casi 1 año, comenzaba a dar sus primeros pasos, tambaleándose entre los brazos de sus padres. En el ámbito profesional, sin embargo, las cosas no eran tan sencillas. Ricardo enfrentaba una constante batalla en el consejo directivo, donde la influencia de doña Carmen seguía siendo fuerte. Varios proyectos sociales habían sido bloqueados por falta de apoyo, y los inversionistas tradicionales comenzaban a retirar su capital. «No podemos seguir así», comentó Isabella una noche, mientras revisaban las finanzas de la fundación. «A este ritmo, tendremos que cancelar el proyecto de Villa 31. Ricardo se frotó los ojos, cansado después de otra agotadora reunión con el consejo. «Encontraremos nuevos inversionistas. Es cuestión de tiempo». «Tiempo es lo que no tenemos», respondió ella señalando los planos extendidos sobre la mesa. «Estas familias necesitan un techo ahora, no cuando logremos convencer a tus socios». Ricardo la miró con admiración. Desde que Isabella había asumido la dirección creativa de la fundación, se había convertido en una defensora incansable de los proyectos sociales, enfrentándose a burócratas y políticos con la misma determinación con la que una vez había enfrentado la soledad y la pobreza. «¿Qué propones?», preguntó, sabiendo que ella ya tenía un plan. «Vender la casa de verano en Punta del Este», respondió Isabella sin titubear. «Con ese dinero podríamos financiar Villa 31 y el centro comunitario». Ricardo se tensó visiblemente. «Esa casa ha pertenecido a mi familia por generaciones. ¿Y cuánto tiempo hace que no la visitan? Está vacía la mayor parte del año mientras hay familias durmiendo bajo plásticos». Era la primera vez que discutían de verdad, cada uno defendiendo sus convicciones. Finalmente, Ricardo suspiró. «Tienes razón, la venderemos. Pero quiero que quede claro que no lo hago para complacerte, sino porque creo en el proyecto tanto como tú». Isabella sonrió aliviada. «Lo sé, por eso te amo». La decisión de vender la casa de Punta del Este desató una nueva tormenta en la familia Fuentes. Doña Carmen, al enterarse, montó en cólera. En 1900. «Esa propiedad no es solo tuya», gritó por teléfono. «Es parte de nuestro patrimonio familiar». Ricardo se mantuvo firme. «Ya está decidido, madre. El comprador firma mañana». La noche anterior a la firma, cuando Isabella y Ricardo cenaban en la terraza, el timbre sonó inesperadamente. Era Valentina Echeverría, con expresión preocupada. «Perdón por venir sin avisar», dijo, «pero acabo de enterarme de algo que deben saber». Según les explicó, la junta directiva planeaba una votación de emergencia para destituir a Ricardo como CEO. Doña Carmen había reunido el apoyo necesario, utilizando la venta de la casa como prueba de que Ricardo estaba dilapidando el patrimonio familiar. «La votación es mañana a primera hora», concluyó Valentina. «Vine apenas me enteré por mi padre».
Ricardo agradeció la advertencia, pero su expresión permaneció serena. Ya lo esperaba. De hecho, llevo semanas preparándome para esto. Después de que Valentina se marchara, Isabela lo miró confundida. «¿Sabías que iban a hacerlo? ¿Por qué no me dijiste nada?» Ricardo tomó sus manos. «No quería preocuparte. Además, tengo un plan». Y vaya que lo tenía. A la mañana siguiente, mientras la junta se reunía para votar su destitución, Ricardo e Isabela entraron juntos a la sala de conferencias, acompañados por un grupo de jóvenes empresarios tecnológicos que habían empezado sus carreras en barrios marginales y ahora lideraban startups exitosas. «Les presento a nuestros nuevos socios», anunció Ricardo con una sonrisa confiada. «Acaban de adquirir el 30% de las acciones que pertenecían a inversionistas minoritarios». La junta quedó en silencio, atónita. Doña Carmen, sentada a la cabecera de la mesa, palideció. «Eso es imposible. Esas acciones no estaban a la venta». «Todo está a la venta por el precio correcto, madre», respondió Ricardo. «Y estos caballeros entienden perfectamente el valor de invertir en el futuro de sus propias comunidades». La votación fue cancelada ante la nueva composición accionaria. Ricardo había logrado asegurar su posición como CEO, pero el costo emocional había sido alto. La brecha entre él y su madre parecía ahora insalvable. Esa tarde, mientras firmaban los papeles para la venta de la casa de Punta del Este, Isabela notó lo cansado que se veía Ricardo. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?», preguntó suavemente. «No tienes que elegir entre tu madre y nosotras». Ricardo levantó la vista de los documentos. «No estoy eligiendo entre mi madre y ustedes. Estoy eligiendo qué tipo de hombre quiero ser, qué legado quiero dejar». Hizo una pausa. «Me gustaría que pudiera entenderlo, pero si no puede, tendremos que seguir adelante sin su bendición». Los meses siguientes fueron intensos. El proyecto de Villa 31 avanzó rápidamente, transformando un asentamiento precario en un barrio con viviendas dignas, espacios comunes y servicios básicos. Isabela trabajaba incansablemente, supervisando cada detalle, mientras Ricardo reestructuraba la empresa para enfocarse en proyectos que combinaran rentabilidad con responsabilidad social. La prensa comenzó a interesarse en la transformación del Grupo Fuentes, y pronto Ricardo e Isabela se encontraron dando entrevistas y participando en conferencias sobre empresas con propósito social. «Nunca pensé que estaría frente a cámaras hablando de arquitectura social», comentó Isabela después de una entrevista particularmente exitosa. «Y yo nunca pensé que me convertiría en el empresario rebelde que desafía al establishment», respondió Ricardo con una sonrisa. Su relación también se profundizaba. Las noches eran para Lucía, para leerle cuentos y arrullarla hasta que se dormía. Después, eran solo ellos dos, a veces trabajando hasta tarde en nuevos proyectos, otras veces simplemente disfrutando de su mutua compañía, redescubriéndose después de tantos meses separados. Una noche, Ricardo encontró a Isabela en el balcón contemplando la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó abrazándola por detrás. «En cómo ha cambiado todo. Hace un año estaba sola, empapada bajo la lluvia, sin saber cómo iba a alimentar a Lucía al día siguiente». Se giró para mirarlo. «Y ¿sabes qué es lo extraño? A pesar de lo duro que fue, no cambiaría nada. Esa lucha me enseñó quién soy, de qué estoy hecha». Ricardo la besó suavemente. «Y a mí me enseñó que todo lo que creía importante, el dinero, el estatus, las conexiones, no significa nada sin alguien con quien compartirlo». La inauguración del proyecto Villa 31 fue un evento mediático. Familias que habían vivido en condiciones precarias durante generaciones recibían las llaves de sus nuevas casas, diseñadas por Isabela para aprovechar al máximo el espacio y la luz natural. Ricardo pronunció un discurso emocionante sobre la responsabilidad social de las empresas, recordando cómo una joven arquitecta le había abierto los ojos a una realidad que, desde su privilegio, había elegido ignorar. «Hoy no solo inauguramos viviendas», dijo, mirando directamente a Isabela entre el público. «Inauguramos una nueva forma de entender el éxito empresarial». La ovación fue interrumpida
por la llegada inesperada de una figura elegante que se abría paso entre la multitud, doña Carmen. El silencio cayó sobre la audiencia, mientras madre e hijo se miraban a través del mar de gente. Finalmente, doña Carmen se acercó al escenario y, para sorpresa de todos, abrazó a su hijo. «Estoy orgullosa de ti», dijo, lo suficientemente alto para que los micrófonos lo captaran. «Tu padre también lo estaría». Esa noche, en la intimidad de su hogar, Ricardo parecía más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «No esperaba que viniera», confesó mientras acostaban a Lucía. «Mucho menos que dijera eso». Isabela acarició su mejilla. Tal vez está empezando a entender que el verdadero legado Fuentes no son propiedades ni acciones, sino lo que estás construyendo ahora. Ricardo sonrió bajando la mirada hacia su hija dormida. Lo que estamos construyendo juntos. La reconciliación con doña Carmen era frágil pero real. Comenzó a visitar la casa ocasionalmente, trayendo regalos para Lucía, y poco a poco estableciendo una relación civil con Isabela. «Nunca seremos mejores amigas», comentó Isabela después de una de esas visitas, «pero al menos ahora podemos estar en la misma habitación sin que salten chispas». «Es un comienzo», respondió Ricardo, «y para una Fuentes, admitir un error es tan raro como encontrar agua en el desierto». La vida parecía finalmente encaminarse. Los nuevos proyectos prosperaban, Lucía crecía sana y feliz, y la relación entre Ricardo e Isabela se fortalecía cada día. Hasta que una tarde, Martín apareció en la puerta de la casa, con el rostro demacrado y una expresión de profunda angustia. «Necesito hablar contigo», le dijo a Ricardo. «Hay algo más que deben saber». Ricardo observó a Martín en el umbral, su rostro una mezcla de sorpresa y recelo. «Ya dijiste suficiente», respondió secamente, intentando cerrar la puerta. Isabela apareció detrás de él, con Lucía en brazos. «Ricardo, escuchémoslo», dijo en voz baja. «Si vino hasta aquí después de tanto tiempo, debe ser importante». Martín los miraba con ojos suplicantes. Su aspecto desaliñado contrastaba drásticamente con la imagen impecable que siempre había mantenido como asistente personal de Ricardo. «5 minutos», concedió Ricardo finalmente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. En la sala, Martín rechazó el café que Isabela le ofreció, demasiado nervioso para beber nada. Sus manos temblaban mientras se sentaba en el borde del sofá. «Lo que tengo que decirte no es fácil», comenzó, mirando fijamente el suelo. «No solo ayudé a tu madre a separarte de Isabela, yo la convencí de que era necesario». El rostro de Ricardo se endureció. «¿De qué hablas?» Martín respiró profundamente. «Siempre te he querido, Ricardo. No como amigo, no como hermano». Levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «He estado enamorado de ti desde que éramos adolescentes». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Isabela abrazó a Lucía más fuerte, como si quisiera protegerla de la tensión que flotaba en el aire. «Cuando apareció Isabela», continuó Martín, «vi cómo la mirabas. Nunca me habías mirado hacia mí. Y no pude soportarlo. Cuando tu madre expresó preocupación por tu relación, yo exageré todo. Le dije que Isabela estaba arruinando tu concentración en el trabajo, que los inversionistas se estaban inquietando. La ayudé a planear cómo separarlos». Ricardo se había quedado completamente inmóvil, su rostro una máscara indescifrable. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Porque no puedo vivir con esto», respondió Martín. «Porque verte feliz con ella y con tu hija me hace darme cuenta de lo egoísta que fui. Porque necesito tu perdón para seguir adelante». Ricardo se levantó abruptamente. «¿Mi perdón? ¿Después de que me robaste 10 meses con mi hija? ¿Después de dejar que Isabela pasara su embarazo sola, que luchara cada día para sobrevivir mientras yo vivía ignorante en mi mundo privilegiado?» «Ricardo», intervino Isabela, pasando a Lucía a sus brazos. «Escúchalo, no para absolverlo, sino para entender». Martín miraba a Ricardo sosteniendo a su hija, una imagen que parecía quemarle por dentro. «No espero que me perdones ahora, ni mañana, tal vez nunca, pero necesitaba que supieras toda la verdad. Me voy del país. Conseguí un trabajo en Chile.
Ricardo observó a su amigo de toda la vida, recordando la infancia compartida, las confidencias, las risas, los sueños. 30 años de amistad destruidos por celos y secretos. «No sé qué decirte, Martín». «No tienes que decir nada», respondió levantándose. «Solo quería que supieras que lo siento de verdad, y que mereces toda esta felicidad». Después de que Martín se marchara, Ricardo permaneció largo rato en silencio, meciéndose suavemente con Lucía en brazos. «¿Estás bien?», preguntó Isabela finalmente. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Siento rabia, tristeza, confusión, 30 años de amistad basados en una mentira». Isabela se acercó, abrazándolos a ambos. «No era una mentira completa, Ricardo. La amistad era real. Sus sentimientos por ti también lo eran, solo que no supo manejarlos». Ricardo la miró asombrado por su capacidad de empatía. «¿Cómo puedes defenderlo después de lo que te hizo?». Isabela sonrió tristemente. «No lo defiendo, lo que hizo fue terrible. Pero entiendo lo que es amar a alguien y sentir que nunca podrás tenerlo». Esa noche, mientras Lucía dormía, Ricardo le preguntó a Isabela sobre esos 10 meses en que estuvieron separados. «¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo lo hiciste sola?». Isabela se sentó junto a él en la cama, enlazando sus dedos con los suyos. «Al principio fue muy duro. Cuando descubrí que estaba embarazada, lloré durante días. Pensé en no tenerlo», confesó bajando la voz. «Pero algo dentro de mí no podía. Era una parte de ti que aún me quedaba». Ricardo la abrazó fuertemente, imaginando su dolor, su soledad. «Mi amiga Daniela me ofreció su sofá mientras encontraba trabajo. Conseguí un puesto en un pequeño estudio de arquitectura que no les importaba mi embarazo, aunque pagaban una miseria. Cuando Lucía nació, Daniela me ayudaba cuidándola mientras yo trabajaba. Todo iba más o menos bien hasta que Daniela consiguió un trabajo en Córdoba y se fue sin avisar, dejándome con todo el alquiler. La noche que nos encontraste», continuó, «acababa de ser desalojada. No tenía a dónde ir. Estaba considerando llamar a mis padres en Salta, aunque no habláramos desde hace años». Ricardo besó su frente, maravillado por su fortaleza. «Eres la persona más valiente que conozco». «No es valentía», respondió ella, «es supervivencia. Haces lo que tienes que hacer, especialmente cuando alguien depende de ti». Los días siguientes, Ricardo estuvo inusualmente pensativo. Isabela lo encontraba a menudo contemplando viejas fotografías donde aparecía con Martín, o mirando a Lucía dormir con expresión melancólica. Una tarde, mientras revisaban los planos para su próximo proyecto, Ricardo habló finalmente. «Estoy pensando en llamar a Martín antes de que se vaya a Chile». Isabela levantó la mirada, sorprendida. «¿Para qué?». «Para decirle que entiendo. No puedo perdonarlo todavía, pero entiendo». Suspiró. «Todos cometemos errores terribles por amor. Algunos son imperdonables, pero eso no significa que no podamos encontrar paz». Isabela sonrió, orgullosa del hombre que tenía delante. «Creo que es lo correcto. Para él, pero sobre todo para ti». Días después, recibieron otra visita inesperada. Doña Carmen llegó sin anunciarse, más delgada y pálida de lo que recordaban. «No me siento bien», confesó cuando Isabela la invitó a sentarse. «El médico dice que tuve un pequeño derrame cerebral». Ricardo, alarmado, se acercó a su madre. «¿Por qué no me dijiste? ¿Cuándo pasó?». «Hace 2 semanas. No quería preocuparte con tus nuevos proyectos y, bueno, no estábamos en los mejores términos». Isabela observaba la escena, dividida entre la desconfianza hacia la mujer que había intentado destruir su vida y la compasión por alguien evidentemente vulnerable. «¿Quieres conocer a tu nieta?», preguntó impulsivamente. «Adecuadamente, esta vez». Los ojos de doña Carmen se iluminaron. «Me encantaría». Isabela fue a buscar a Lucía, que ya caminaba tambaleándose con sus piernecitas regordetas. La niña miró con curiosidad a la mujer elegante sentada junto a su padre. «Lucía», dijo Isabela suavemente, «esta es tu abuela Carmen». La niña sonrió, mostrando sus primeros dientes, y tendió los brazos hacia la anciana sin titubear. Doña Carmen la tomó con manos temblorosas, sus ojos brillantes de lágrimas. «Se parece a Ricardo cuando era bebé», murmuró, acariciando los rizos oscuros de la pequeña.
Tiene tus ojos, pero su sonrisa es toda fuentes. Durante la hora siguiente, doña Carmen jugó con Lucía, le contó historias sobre su padre de pequeño y hasta se rió cuando la niña derramó jugo sobre su falda de diseñador. Cuando llegó el momento de irse, se volvió hacia Isabela. «Me equivoqué contigo», dijo con dificultad, como si las palabras le dolieran físicamente. «Pensé que solo querías el dinero de Ricardo, que lo estabas utilizando, pero ahora veo que lo haces feliz, que le has dado propósito, y me has dado una nieta preciosa». Hizo una pausa. «Lo siento, Isabela, por todo». Isabela sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Gracias, doña Carmen. Significa mucho para mí y para nuestra familia». La reconciliación con doña Carmen, aunque frágil, marcó un nuevo capítulo en sus vidas. La mujer comenzó a visitar regularmente a su nieta, trayendo regalos y consejos no solicitados, pero siempre con un respeto nuevo hacia Isabela. Una noche lluviosa, exactamente un año después de aquel encuentro que cambió sus vidas, Ricardo llevó a Isabela y a Lucía al mismo lugar donde se habían reencontrado. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Isabela, confundida, mientras Ricardo estacionaba su auto en el mismo sitio donde había frenado al verla corriendo bajo la lluvia. «Quiero que recordemos dónde comenzó todo», respondió, ayudándolas a bajar del auto. La lluvia caía suavemente, nada comparable con el diluvio de aquel día, pero suficiente para crear ese ambiente mágico que solo las calles mojadas de Buenos Aires pueden tener. Ricardo tomó en brazos a Lucía, que ahora tenía 1 año y medio, y balbuceaba alegremente, intentando atrapar las gotas de lluvia con sus manitas. «Hace 1 año, en este mismo lugar, mi vida cambió para siempre», dijo Ricardo, mirando a Isabela con intensidad. «Creía saberlo todo, tenerlo todo, pero no tenía nada hasta que las encontré a ustedes». Sacó una pequeña caja de su bolsillo y, para sorpresa de Isabela, se arrodilló en el pavimento mojado, exactamente donde sus zapatos se habían empapado aquella noche. «Isabela Méndez, ¿me harías el extraordinario honor de casarte conmigo?». Dentro de la caja no había un ostentoso diamante, como Isabela habría esperado de un hombre de su posición, sino un sencillo anillo de oro con pequeñas incrustaciones de lapislázuli, su piedra favorita. Isabela miró el anillo, luego a Ricardo arrodillado bajo la lluvia con su hija en brazos, y sintió que su corazón se expandía hasta casi doler. «Sí», respondió, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas, «pero con una condición». Ricardo la miró entre divertido y nervioso. «¿Cuál?». «Que construyamos nuestra vida en igualdad, que ninguno sacrifique sus sueños por el otro, que crezcamos juntos, no a costa del otro». Ricardo se levantó, deslizando el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas. «No podría pedirlo de otra manera», respondió antes de besarla bajo la lluvia, mientras Lucía aplaudía y reía entre ellos. 2 años habían transcurrido desde aquella propuesta bajo la lluvia. La vida de Ricardo e Isabela había cambiado tanto como la ciudad que se extendía frente a ellos. El bullicio de la inauguración del Centro Comunitario Villa Esperanza llenaba el aire. Ubicado en el barrio donde Isabela había crecido, el edificio de líneas modernas pero cálidas reflejaba perfectamente la fusión de sus mundos. La eficiencia y los recursos de Ricardo con la sensibilidad social y el talento de Isabela. Ricardo, vestido con jeans y camisa, un cambio notable respecto a los trajes formales que solía usar, cargaba a Lucía, ahora una niña parlanchina de 3 años y medio que no dejaba de señalar los globos de colores que decoraban la entrada. «Mami va a cortar la cinta», exclamó la pequeña aplaudiendo mientras Isabela se acercaba al listón rojo que cruzaba la entrada principal. Isabela, con un vestido sencillo que resaltaba su embarazo de 6 meses, sonreía radiante mientras tomaba las tijeras que le ofrecía el alcalde. Su segundo embarazo, a diferencia del primero, había sido planeado y celebrado desde el principio. «Este centro», comenzó Isabela, su voz clara y segura ante el micrófono, «no es solo un edificio, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando diferentes mundos colaboran en lugar de competir». Entre la multitud, doña Carmen observaba con una mezcla de orgullo y resignación. Su relación con la pareja seguía siendo compleja,
pero el tiempo y la enfermedad habían suavizado su dureza. Ahora visitaba regularmente a su nieta y había comenzado a aceptar, aunque con reservas, que el camino elegido por su hijo era válido y honorable. No lejos de ella, Martín observaba la ceremonia. Después de un año en Chile, había regresado a Buenos Aires, aceptando la oferta de Ricardo para dirigir la Fundación Fuentes. El perdón completo aún era un horizonte lejano, pero habían encontrado una forma de coexistir, de reconstruir algo de lo perdido, aunque fuera diferente. Valentina y su esposo Gabriel también estaban presentes, ahora socios frecuentes en los proyectos de la Fundación. Su firma de arquitectura sustentable había ganado reconocimiento internacional y a menudo bromeaban sobre cómo el fracaso de su compromiso arreglado había sido lo mejor que les pasó a ambos. Y con esta inauguración, continuó Isabela, no solo abrimos puertas para las familias de este barrio, sino que abrimos caminos hacia un futuro donde el éxito empresarial se mide por su impacto social, no solo por sus beneficios económicos. Los aplausos estallaron cuando cortó la cinta. Ricardo se acercó, con Lucía aún en brazos, y besó suavemente a su esposa, provocando silbidos y más aplausos de los presentes. Mientras la gente comenzaba a entrar al edificio, una suave llovizna empezó a caer, refrescando el caluroso día de verano. Ricardo miró hacia el cielo, sonriendo. «Parece que hasta el cielo quiere celebrar con nosotros», comentó, extendiendo una mano para sentir las gotas. Isabela tomó su mano libre, entrelazando sus dedos. «¿Recuerdas cuando la lluvia significaba desgracia para mí? Ese día estaba tan desesperada, tan sola». Ricardo asintió, recordando vívidamente la imagen de Isabela empapada, abrazando a su bebé bajo el aguacero. «Y ahora es una bendición», respondió, sacando un pequeño paraguas del bolsillo de su chaqueta. Lo abrió, cubriéndolos a los tres, pronto 4, bajo su protección. Mientras caminaban hacia el interior del centro, saludando a vecinos y autoridades, doña Carmen se acercó a ellos. «Felicidades», dijo, con una sonrisa tensa, pero genuina. «Has logrado algo importante aquí, Isabela». «Gracias, Carmen», respondió ella, usando por primera vez su nombre de pila en lugar del formal doña Carmen. «Significa mucho para mí que estés aquí hoy». La mujer acarició la mejilla de su nieta, quien le sonrió sin reservas, con esa capacidad de los niños para perdonar y amar sin condiciones. «Tu abuelo estaría orgulloso», le dijo Carmen a Ricardo con los ojos brillantes. Él siempre decía que los Fuentes debían construir más que edificios. Mientras continuaban el recorrido por el centro, mostrando las aulas de capacitación, la guardería, los consultorios médicos y los espacios comunitarios, Isabela y Ricardo intercambiaban miradas cómplices, reconociendo en cada detalle el fruto de su trabajo conjunto. En el patio central, donde habían instalado una pequeña fuente rodeada de plantas nativas, Ricardo se detuvo un momento. «¿Sabes cuál fue la decisión empresarial más importante de mi vida?», preguntó, mirando a Isabela con intensidad. Ella sonrió, sabiendo ya la respuesta. «Frenar tu auto en la lluvia esa noche». Ricardo asintió, meciendo suavemente a Lucía, quien comenzaba a dormitar contra su hombro, agotada por la emoción del día. «No fue una decisión empresarial», respondió Isabela, acariciando su vientre donde crecía su segundo hijo. «Fue el destino». La lluvia caía ahora con más fuerza, repiqueteando contra el techo del centro comunitario. Pero ya no era el preludio de una tragedia, como aquella noche 2 años atrás, sino el suave acompañamiento de una vida construida juntos, ladrillo a ladrillo, día a día, bajo el mismo paraguas que ahora los protegía no de la vida, sino de sus tormentas. «Pasajeras», Ricardo besó su frente con ternura. «El destino y la mejor decisión que tomé en mi vida». Mientras la celebración continuaba a su alrededor, con risas y música que se mezclaban con el sonido de la lluvia, Isabela y Ricardo permanecieron un momento más bajo su pequeño paraguas, contemplando lo que habían construido. No solo un centro comunitario, no solo una empresa renovada, sino una familia, un hogar y un futuro donde ambos habían encontrado su lugar, juntos, después de la tormenta.